Si entendemos lo básico, tenemos acceso al reino. El problema es cuando no entendemos lo básico. Y si tenemos una distorsión de lo básico, pues vamos a tener una distorsión de la historia de la Biblia y vamos a tener una distorsión del reino. Y vamos a tener una distorsión de quiénes somos nosotros en el Señor. Así que Mari tocó el tema y los conceptos de redención. ¿Y cuál fue el otro? No sé si se acuerdan. Expiación. Así que hoy me voy a tocar otro concepto, pero yo los quiero ver como en el conglomerado de todos esos conceptos unidos. So que hoy yo voy a hablar un poco de la imputación. ¿Qué clase de palabra? Una palabra de domingo. Pero no lo voy a hablar como lo han hablado mucha gente tradicionalmente. Lo voy a hablar como lo menciona la Biblia y con el lenguaje bíblico. Y estos conceptos, expiación, redención e imputación, están unidos. Están unidos de una forma que si yo saco uno, me deja coger el otro. Y si yo saco el otro, me deja coger el otro. Así que no podemos separarlo. En una forma sí lo podemos separar para definir y hablarlo, pero separarlo en la vida del ser humano no lo podemos hacer. Y así que lo voy a hablar de una forma en el concepto de unión con Cristo. Unión con el Señor. Y yo voy a decirle una analogía de cómo la gente entiende el Evangelio. O cómo la gente visualiza lo que es el Evangelio. Lo primero que nada es que lo visualizan de esta forma. Hay una mujer que está en deuda. Una mujer que está en deuda, que tiene ansiedad, tiene estrés, porque no puede pagar. Y de momento llega un príncipe que tiene recursos ilimitados. No se le acaban. No tiene principio ni fin los recursos de ese príncipe. ¿Y qué hace el príncipe? Pues el príncipe le transfiere de sus recursos, se lo transfiere a la mujer. Y la mujer entonces paga la deuda que tiene. Si usted ha escuchado esa forma de ver el Evangelio, bueno, el 90% de las iglesias lo ven así. El problema es que así no lo menciona la Biblia. Te voy a explicar lo primero por qué no lo menciona la Biblia. Porque de esa forma, el príncipe nunca tiene relación con la mujer en deuda. El príncipe no tiene intimidad con la mujer en deuda. Es más, el príncipe no tiene ni conocerla, la puede odiar y le puede enviar el dinero. Eso parece más como una pensión alimenticia. Y a veces ponen el Evangelio como una pensión alimenticia. No, estamos divorciados, no te quiero ver, pero te tengo que pagar. Y cuando lo vemos de esa forma, distorsionamos todo. Distorsionamos el amor de Dios sobre nosotros. Distorsionamos que estamos unidos con Cristo y distorsionamos toda la historia completa al nivel que cogemos los textos y hacemos origami con los textos para hacer que caigan en nuestra teología y en nuestro sistema. Porque yo nunca he visto un texto que dice ahí que Cristo me transfirió algo. Lo que sí yo veo es que yo estoy unido a Cristo. Vamos ahorita a los versículos, déjame establecer las bases. Así que vamos ahora a 1 Corintios 15, 21 al 22. Le di un par de textos allá a los muchachos.
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y el siguiente, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. ¿Qué quiere decir esto? Adán era el representante de la humanidad. Adán en el Edén era la cabeza, era el representante de la humanidad allí mismo. Así como el primer Adán era un representante, el segundo Adán, ¿qué es? El representante de la humanidad. Así como el primero fue, el segundo lo es. Pero donde falló el primero, el segundo cumplió lo que el primero no hizo. Y como voy a mencionar a Adán y la relación de Adán, que lo voy a tocar ahora, es necesario que lo veamos de unión y no de transferencia. Y te voy a hablar más, es necesario que lo veamos como fidelidad y no como trabajo. Si no entendemos la relación primera de Adán, no entendemos la relación de Jesús con el Padre. Y por consiguiente no entendemos nuestra relación con el Padre. Ahora, Dios hizo a Adán. Adán no era un empleado del Señor ganándose un salario. Adán no era un empleado del Señor ganándose un salario. Y yo muchas veces he escuchado que la gente habla de que si Adán hubiera trabajado y trabajado y trabajado y trabajado, se hubiera ganado lo que el Señor les quería dar. O sea, Dios está en deuda porque yo hago un trabajo para Él. O es al revés, que nosotros estamos en deuda con Él. Cuando empezamos a escuchar esto, y lo voy a decir de una forma amorosa, el problema es que esto no se nos metió a nosotros por una teología media jara ahí, del rapto, que ahí viene todo, que ponen a que el Señor tiene que hacer las obras para que nosotros no tengamos que hacerlas. Adán no era un empleado, Adán era un hijo. Lo dice claro, cuando ve la genealogía, y Adán, hijo de Dios. Ahí nos dice que Adán, el Señor lo creó como un jornalero. Y mientras tú hacías las obras, te estabas ganando algo. No, te voy a explicar algo. En ninguna forma posible podemos ver una relación de Dios con Adán como un empleado. Te voy a explicar por qué. Porque la acción de Dios crear a Adán es pura gracia. La acción de que Dios creó a Adán es pura gracia. La acción de que Dios creó el universo es pura gracia. Te voy a hablar más. El Señor le hizo un huerto y metió a Adán en el huerto. Adán no hizo el huerto, ya Dios se lo había hecho por él. No solo eso, le dio una mujer. Le regaló una mujer. No tuvo que conquistarla, ya la tenía. Acá fue diferente, acá Chávez conquistó. Así que, si estamos viendo esto, escuchamos gracia, y si escuchamos gracia, escuchamos pacto. Adán y el Señor tenían un pacto, y todo era gracia. Adán y el Señor tenían una relación. Era un pacto, era una unión. No que Dios era el supervisor que contrató a Adán para que hiciera el trabajo. Te voy a explicar más. Era un hijo porque todo es por herencia. Lo que Dios les quería dar a Adán era un regalo, no era una recompensa. Y aquí tenemos un problema, porque si lo vemos como recompensa, ya dañamos toda la Biblia. La dañamos completa. Ahora, si lo vemos como pacto y gracia,
ahí vamos a ver la hermosura de la historia, que llega a Cristo, porque así como Cristo es el segundo Adán, también Cristo fue en parte un segundo Israel, porque Él representó a Israel y nos representó a nosotros. Por eso es que entonces vemos después que el Señor llama a Abraham, en el cual fue justificado por su fe. Fue un regalo lo que Dios le estaba dando, fue un pacto que hizo el Señor con Abraham. No fue que Abraham hizo algo y Dios le vio lo bueno que hizo y para recompensarte te voy a dar una genealogía. No fue que Dios, antes de cuando vio a Abraham, Abraham era un impío. En la palabra, en cuando vamos a leer el texto, va a decir que era un hombre impuro. Era un impío. Y Dios cogió a ese impío, le hizo el pacto y ahí lo justificó. Y fue la justicia del Señor aquí en la tierra para llevar el cumplimiento de lo que Dios iba a hacer aquí con nosotros. Eso no fue que Abraham se portó bien, fue que Dios extendió su gracia sobre él. Así que vamos a Romanos 4, del 3 al 6. Deja poner el timer. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí se creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí dice, y Abraham hizo obras y le fue contado por justicia. Vamos a ver qué dice el otro texto. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, si estamos diciendo, si lo vemos como he explicado que no es lo correcto, estamos diciendo que cuando yo hago algo, Dios está en deuda conmigo. O sea, el que tiene los recursos infinitos está en deuda contigo. O sea, el que te creó está en deuda contigo. Yo voy a decir algo porque no se asusten. Yo no estoy diciendo que no tienen que hacer obras. Eso vamos ahorita. Vamos para el 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que el que dice ahí, el que cree, el que tiene fe, justifica al impío, lo justifica, lo limpia, lo une a él y va a ser contada por justicia. Y el otro que dice, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Si lo vemos como obra, tenemos un problema con el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no recibió clases. El ladrón de la cruz quizá no sabía dónde estaba parado. El ladrón en la cruz, por algo estaba en la cruz. Pero cuando lo vio le dijo, acuérdate, cuando estés en el reino. ¿Y qué el Señor le dijo? Tranquilo, que yo te voy a transferir mi salvación a ti. No le dijo, de cierto te digo que estarás hoy conmigo. Conmigo. En el paraíso. El problema es que mucha gente cree que la salvación es por tener la doctrina correcta. Aquel puede ser un clase hereje que lo que estaba allá al lado, pero porque se rindió y vio que la única forma era estar unido a él, recibió la salvación. Recibió el regalo, porque es un regalo, no es una recompensa. El impío en este texto incluye a Abraham.
quien era similar a los gentiles, era incircunciso, no estaba bajo la ley cuando Dios lo llamó. Era un incircunciso, no estaba bajo la ley y estaba allí. Pero su fe fue atribuida y Dios lo llamó justo. Y esto, lo que estamos viendo aquí, es que establece un patrón. Ahora los de la célula de los martes ya saben. Cuando menciono patrón, vamos por toda la Biblia a ver los patrones que vemos. David fue considerado el rey más grande de Israel. Pablo menciona a David para contrarrestar la posible objeción de que la provisión de Dios y la justicia es por las obras que tú hagas. Dios atribuye la justicia aparte de las obras. Las obras no te dan a ti la justificación. Lo que te justifica ahí a ti es que seas fiel a Dios. Tengas fe en Dios. Y de Abraham sale el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel en Pentecostés, después que son liberados de Egipto, después que el Señor los saca de todo ese desbarajuste que vamos a decir en Egipto, de los dioses, de las leyes, del calendario, de todo lo que tenía Egipto, reciben la ley. Y la ley es símbolo que hace el pacto Dios con los hombres, Dios con su pueblo. Ese día, el manifiesto político del cielo descendió a la tierra. Y se la da al pueblo de Israel. Y este manifiesto, esta ley, escúcheme bien, esta ley lo que hace es trazar los linderos para que no te salgas del pacto. La ley no te mete en el pacto, Dios te mete en el pacto. La fe es la que te mete en el pacto. La ley es la que te traza los linderos para que no te vayas ni para izquierda ni para derecha, te mantengas firme. La ley nunca fue para justificación. El problema es que la gente no entiende lo que Dios hizo con la ley y por eso critican la ley y descartan aquello que es de Malaquía para atrás y son cristianos, como diría Dani, de 27 libros. Pero yo no entiendo cómo puede ser cristiano de 27 libros, porque si tú no tienes el Antiguo Testamento, tú no vas a entender quién es Jesús. No solamente no vas a entender quién es Jesús, no vas a entender tu historia. Porque esto es la historia de la realidad aquí en la tierra, pero más que una historia, es un código de pacto. Voy a decir algo que dice uno que tengo mis issues. Kenneth Copeland dice que esto es un pacto de sangre. Esto es un pacto de sangre, porque cuando la sangre entra en ti, tienes acceso al pacto. Y después vamos a meterle candela de reino a lo que habla al final, pero quiero sentar estas bases, porque a mí me molesta. A mí me molesta cuando la gente no entiende para qué es la ley. Dicen, y cuando tú lo escuchas hablar, dicen, no, la ley la creó el diablo para ellos. No, la ley ya no sirve. Pero si no sirve, pues vamos a matar a medio mundo aquí. Si no sirve, escúcheme, el amarás a tu prójimo como a ti mismo no viene del Nuevo Testamento. Ya estaba en la ley. No fue que Dios hizo un update, una revisión para suavizar las cosas y ponerle, bueno, no. El nuevo está escondido en el antiguo. Desde Génesis. No he tocado casi Génesis hoy, así que esto es un logro para mí. Si no me hubiera quedado en Génesis. Por eso es que si vamos a Levítico, yo no voy a tocar el texto porque ya Mari pero lo voy a explicar de una forma que va a seguir con lo que dice Mari.
el libro de Levítico está lleno de ritos y limpiezas. El libro de Levítico la gente le tiene miedo porque lo ponen, no, esta es la forma de tú mantenerte limpio para que Dios entre en tu vida. No, los ritos eran para que Dios se mantuviera contigo. Ya Dios estaba, no era para que te hicieras limpio, para que Él entrara, no, ya Él estaba ahí, era para que su presencia se quedara. O sea, lo ponen tan difícil las cosas que tenemos que hacer muchas cosas para que Él venga. Y lo que Él está diciendo, ya yo estoy ahí, muchachos, lo que tienes que es mantener viva mi presencia. Tienes que administrar mi presencia. Por eso, Levítico, todos los ritos son con el templo. Y en el templo. Porque allí estaba la presencia. Y para que la presencia de Dios se quedara, había que hacer un espacio sagrado. Eso es el Levítico. Vamos a ver qué pasó con Jesús. Lo que María explicó de los 2 chivos expiatorios. Ya me estoy emocionando aquí. Lo voy a seguir hablando, pero de la narrativa amplia de la historia. Lo voy a hablar a la luz de la renovación del pacto. Y el compromiso de Dios, escúcheme bien, el compromiso de Dios de limpiar a su pueblo. O sea que no era que el pueblo se limpiaba él mismo, no, Dios estaba limpiando a su pueblo. ¿Sabe? Dios ha hecho el 99% de las cosas y el 1% que Él nos pide a nosotros, también se los queremos atribuir a Él. Por eso es que la gente te habla de la ley de una forma, de que Jesús tuvo que hacer una obra, no porque nosotros la cumplimos en Jesús. Ya no tenemos que hacer eso. Perdóneme, eso no lo dice la Biblia. El chivo expiatorio, porque hay 2 chivos, bueno, le explicó, al que se le ponían los pecados no era el que se mataba. El que se mataba era para limpiar el espacio, crear un espacio sagrado para que la presencia de Dios se mantuviera. Y al que se le imputaban los pecados, se enviaba al desierto. Yo no voy a entrar si era un demonio de esas cosas. Eso a mí no me interesa. Pero sí lo que era es enviar el pecado a una dimensión de desorden, de caos, de muerte. El chivo, el Señor lo enviaba a un lugar donde el orden que Dios había creado no estaba. Porque para ellos el desierto era un lugar de muerte. Cuando el Señor manda enviar al chivo expiatorio al desierto, lo que está diciendo es: yo estoy sacando el pecado de ustedes fuera de mi presencia para que ustedes se mantengan limpios conmigo. El hombre no había hecho nada. El sumo sacerdote, en representación de Dios, imputo los pecados del pueblo de Israel a ese chivo y lo envió afuera, dejándole saber: el pecado no está conmigo en este lugar. Lo envió al desierto, lo envió a un lugar de caos y desorden, dejándole saber al pueblo: yo lo estoy haciendo para limpiarte. En vez de verlo como una transferencia legal, se puede ver como una transferencia legal. Es más como un acto de restauración. Es más como un acto de restauración. Donde Dios reconcilia al pueblo con Él. Lo une a Él. El chivo fue para quitar los pecados, el expiatorio. Lo que está diciendo es: yo quiero quitar todos los obstáculos del pecado de mi pueblo.
Yo quiero que sea un pueblo sin manchas, un pueblo puro, porque yo quiero unirme con ellos. Esto lo que quiere decir es una restauración de la relación entre Dios y el pueblo. También es una restauración de la tierra con el Señor. Paul lo mencionó ahorita y tengo el texto ahí, Paul, y todo. El pacto no es solo con el hombre, el pacto une a la creación. Por eso nuevamente, si tenemos el background de aquel que mencioné que nos distorsiona todo, pues esto es una basura. Porque Dios le va a meter el fuego y lo va a encalcinar todo esto y vamos a volar todo el mundo en canto. Pues se le olvidó que cuando el Señor creó, dijo que era bueno. Y cuando vio al hombre fue muy bueno. El pacto es con la creación y el pacto es con nosotros. Y te voy a explicar algo. Esto, de todos los chivos expiatorios, es un foreshadow. Está hablando al futuro, está profetizando lo que iba a ocurrir con el Hijo de Dios. Lo que iba a ocurrir con Cristo. Pero escúchame, voy a adelantar todo esto porque si no me tardo. Habían dos chivos expiatorios y yo lo que escucho a la gente hablar de que Él murió por nuestros pecados. Sí, pero interesantemente el que mataban no fue el que se le imputían los pecados. Y a Jesús lo crucificaron. Fue las dos. No se olviden del otro chivo. No se olviden del chivo que tuvieron que rociar para limpiar el lugar santísimo. Porque la expiación de Jesús, la muerte de Jesús, no hizo una sola cosa. Hizo un conglomerado de cosas. Lo que pasa es que cuando tú escuchas a diferentes tradiciones te van a decir, no, lo que hizo fue solamente esto. Pero se olvidan del otro chivo. La muerte de Jesús lo que hizo fue limpiar la tierra, hacer una limpieza a tal nivel de que el cielo pueda entrar a la tierra. Y no solo eso, limpió el pecado. Escúcheme bien, fue lo mismo, porque Jesús fue al caos. Cuando Él toma el pecado, Él muere. Él lo lleva al abismo, lo deja en el abismo y resucita con una nueva creación. Hizo las dos cosas. Te limpió a ti para tú recibir el cielo. Pero limpió la creación para que el cielo entre en la creación también. Le pueden preguntar a Dani, a Paul y a Mari, se lo he mencionado. Yo tengo una cosa con el que el cielo invada la tierra. Es el cielo en la tierra. Esto es un cielo en la tierra. Esto es una embajada del cielo en la tierra. Tenemos que quitarnos la mentalidad de que todo pasa cuando está allá. No, el Señor te está diciendo, trae el cielo a la tierra. Porque si ves Apocalipsis y ves todo esto, ya la nueva creación está en función. El cielo nuevo y la tierra nueva están en función. Lo que cuando Cristo venga aquí a la tierra es que va a terminar lo que a la iglesia le faltaba hacer, que solamente Él lo puede hacer. El problema es que la iglesia quiere que Dios restaure todo, que Dios haga el cielo nuevo y la tierra nueva, cuando Dios le dijo, por algo yo te di al Espíritu Santo, que es el Dios en la tierra, para que manifieste como si yo me estuviera manifestando. Por eso yo creo que el fuego que habla Pedro es la iglesia con el Espíritu. Que está limpiando, quitando toda la impureza del mundo, quitando toda la impureza de la creación.
Porque Dios quiere salvar la creación. Dios quiere restaurar la creación. Los seres humanos somos la corona, pero no quiere decir que lo otro no sirve. Es que nosotros tenemos que restaurar también la creación. Así que imputación, ¿qué quiere decir el concepto? Pues más que una transferencia legal, es un pacto. Es relación, es declarar y es unir. Es un pacto relacional que Dios te declara porque Él te une a Él. El problema ha sido que la iglesia ha sido bien individualista. Y me prende cuando dicen que la salvación es individual. Yo sé que es individual. Pero ¿por qué hoy estamos como estamos? ¿Por qué la iglesia dejó los montes? Que yo sé, ahí siempre el Señor quiere salvar un pueblo, una comunidad. Si usted ve la salvación como individual, usted no va a hablarle a sus hijos como si estuvieran en pacto. ¿Y usted sabe lo que mucha gente hace? Deja a los hijos que cojan. No, porque es individual. Cuando él tenga lo que él quiera hacer, lo hace. No. A mi hijo a temprana edad yo le voy a enseñar. Este es nuestro Dios. Mi Dios será tu Dios. Y lo que yo digo en mi casa es, y yo estoy seguro que de aquí a 200 años mis tataranietos seguirán sirviendo al Dios que yo les sirvo. Pero si tienes una mentalidad individualista y escapista, no vas a entender lo que te estoy diciendo. Porque la expiación y todo fue para unirte en el pacto. Y el pacto el Señor se lo dio a un pueblo. Se lo dio a un pueblo. Y si estás escuchando todo lo que te estoy diciendo, ahora tú me estás diciendo, o te pones en la mente y dices, bueno, en la analogía que él dijo de la transferencia bancaria, como que suena bien raro y como que un disparate. Porque hemos hablado de pacto y unión aquí. Todos los textos que yo he hablado de pacto y unión, yo no he visto hasta ahora transferencia. Una pregunta, pero si la mujer hubiera pecado otra vez, hubiera cometido otra deuda, y el príncipe no estaba, se quedó con la deuda. Yo he escuchado gente que dice, si usted no ora y ayuna, el Señor no se manifiesta. O sea, mis obras son las que determinan lo que Dios hace. No es un regalo de Dios. Yo no estoy diciendo que usted no ore y ayuno, usted tiene que orar y ayunar. Pero si viene con la mentalidad de que hay que orar y ayunar, hay que orar y ayunar. Más, hay algunos que dicen que hay que hacer silicio. Y el silicio, lo que yo he escuchado es que uno hace eso cuando está en agonía. Que el pueblo se tiraba la de esto en silicio y la gente para predicar hace silicio para que Dios se manifieste. Eso parece que los católicos apostólicos romanos, dándose cantazos, sacrificando su carne para que Dios los santifique y les dé más gloria. Y la forma que lo estoy mencionando, porque no lo he mencionado, porque no quiero entrar en ese tema. El tú ver como que si Jesús tuvo que cumplir todas las obras, tuvo que hacer todo esto para transferirte sus obras, para que sea justificado y sea salvo, eso se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. Que de ahí se inventaron el purgatorio. Y muchos evangélicos no quieren el purgatorio, pero les gusta el concepto. No, nosotros sacamos del tesoro de Cristo. De lo que hizo Cristo, nosotros lo sacamos para que Él no los transfiera. Que yo sepa, el purgatorio no lo veo en la Biblia
Y este tipo de mérito de esta forma, de tesoros de Cristo, de que se te pasa a ti, tampoco lo veo en la Biblia. Por eso cuando vemos a Jesús en los evangelios, lo vemos bien interesante. La gente dice, no, el Señor vino a cumplir la ley al detalle. Para que cuando Él nos las transfiera a nosotros no tenemos que hacerlo. Nuevamente, eso es una perspectiva escapista de que no quiere hacer la ley. No quiere seguir lo que el Señor llama ley. Dani mencionó la palabra de domingo, antinomianismo. Los que están en contra de la ley. Los que son antiley. Y hay muchos evangélicos que son antiley. En los evangelios hablan más de que Jesús toma el rol de Israel y recapitula toda la historia de Israel en él. Que donde el pueblo falló, él obedeció. Donde el pueblo se alejó y rechazó al Señor, él fue fiel. En Mateo lo vemos clarito. En Mateo empieza con un bautismo y del bautismo lo llevan al desierto. El pueblo de Israel, cuando pasó por el agua, que se habla que es un bautismo, llega ¿a dónde? Al desierto. ¿Y cuántos años están en el desierto? 40 años, ¿verdad? ¿Y Jesús cuánto tiempo estuvo en el desierto? 40 días. Estamos viendo ahí un patrón que el Señor le está hablando. Mira, lo que Israel falló, Él no va a fallar. Él va a obedecer y va a ser fiel. Cuando llegó la tentación, Él le dijo, escrito está. Él le dijo, escrito está. Él lo que estaba haciendo era ser fiel al pacto. Jesús no tiene la mentalidad de que tengo que hacer estas obras para que ellos sean salvos. No, tengo que ser el fiel al pacto para que ellos entren en mi pacto. Por eso Jesús se le habla como el segundo Moisés. E interesante, después de todo eso, Israel recibe la ley en un monte y Jesús habla de la ley en un monte. El sermón del monte. Porque el sermón del monte lo que hace es hablar de la ley. Te explica la ley. No es que se va en contra de la ley. Por si acaso, a los que son cristianos de 27 libros, les invito a leer el sermón del monte. ¿Se acuerdan cuando mencioné de Jesús y Adán? El primer Adán y el segundo Adán. ¿Se acuerdan cuando le mencioné que Adán no era un empleado? Que estaba ganando un salario. Que fue todo por gracia. Pues aquí llegamos a la parte importante. Jesús fue por gracia y por fe también. Lo que hizo Jesús fue por fe y por gracia. Es más, en Lucas habla que él crecía en estatura y en gracia, no en obras. En gracia. La gracia hace que tú hagas, a la iglesia, la gracia hace que tú hagas obras. Las obras de Cristo. Eso es lo que hace la gracia. Ahora, si tú primero vas a hacer obras, después de gracia, algo que dijo Paul que siempre me marcó. El peor fracaso, el fracaso más grande que un ser humano pueda tener es hacer una obra en donde Dios no lo manda a hacer. Porque primero necesita la gracia para hacer la obra. Yo me puedo romper la cabeza haciendo una obra para Cristo y si yo no recibí la gracia para hacerlo, va a fracasar. Mucha gente nos predica y nos habla como si la salvación fue porque Jesús cumplió la ley. Como si por los méritos de una forma son transferidos a nosotros. Que donde falló el Adán, porque siempre la salvación ha sido por la ley. Y no, Israel tampoco era salvo por la ley. En el Antiguo Testamento tampoco tú eras salvo por la ley, tú eras salvo por el pacto. Por fe.
Por fe, Abraham fue justificado, no por la ley. Cámbiase la mente, la ley no te justifica, la ley te santifica. En donde el Adán falló, ¿dónde fue que él falló? En obedecer el pacto. El ser fiel al pacto. El segundo Adán, donde el primer Adán falló, él lo completó. Porque así como Jesús es el segundo Adán, es el segundo Israel. Y lo voy a explicar de una forma bien interesante. Tanto así que Jesús fue por gracia y por fe, que en la exaltación a Cristo se habla de que fue por gracia. No fue por lo que hizo, fue por la gracia. En el himno más antiguo que se encuentra en Filipenses 2, le voy a dar un poquito de nerd bíblico para cuando le digan a usted que Jesús no es Dios. El himno más antiguo de la iglesia cristiana se escribió en el primer siglo cuando se escribió Filipenses. Así que esto no es un invento de Constantino de que Jesús es Dios. Ese himno más antiguo dice que Jesús es Dios. Jesús siendo Dios, mira lo que dice Filipenses 2. Vamos a leerlo completo porque esto es hermoso. Filipenses 2, 5 al 11. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías, el cual existiendo en forma de Dios no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó de su gloria, no de su deidad. El otro. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también lo exaltó a lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio. La palabra Dios ahí es carizomai, que quiere decir gracia, dar gratuitamente, que quiere decir que no fue una recompensa. Aún en la exaltación de Jesucristo fue por gracia. Y te voy a decir más, cuando él estaba en el Getsemaní, él dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, sino que él se sometió al pacto. Él obedeció el pacto. Él se mantuvo fiel al pacto. Porque siempre ha sido por pacto, no por obra. El tú estar en el pacto te hace hacer las obras, pero el tú hacer obras no te mete en el pacto. Esto es importante que se lo entiendan, porque si vemos de que Jesús ganó la salvación, la ganó por seguir la ley, aquí hay un problema grande. Y eso hay que tirarlo por la basura. No escuchar eso, porque lo primero que estamos hablando es que nos vamos en contra del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento te dice que eres salvo por el pacto. Y cuando llegamos a los otros 27 libros, nos dice nuevamente que es por pacto. Los 66 libros son la palabra de Dios. No contienen, son. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Son la palabra de Dios. Y es tu historia. Es la realidad que Dios está transformando aquí en la tierra. Yo voy a leer esto de los textos. Romanos 5, del 18 al 20, si quieren apúntenlo. Por tanto, así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por el acto de justicia de uno vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, el irse en contra del pacto, el no seguir el pacto, el no ser fiel al pacto, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero así por la obediencia de uno al pacto, los muchos serán constituidos justos. Así la ley entró para que el delito abundara, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Eso no quiere decir que tienes el free pass para seguir pecando. No, lo que te está diciendo es que a pesar de tu pecado, ahora mismo, el Señor te justifica. Porque Él murió aún por nosotros ser impíos. Él no murió por nosotros cuando éramos buenos. Él murió por nosotros cuando éramos malos. Malísimos. Y si usted lee Romanos, es como si el Señor, en los primeros capítulos, pone la lupa en Israel. Pone la lupa en Israel. ¿Qué me quiero decir? Es como si Él estuviera concentrando todos los pecados en Israel. Escoja a Israel como representación de la creación. Y después Jesús se mete en esos zapatos. En representación de Israel, en sustitución de Israel, a morir en la cruz. A morir en la cruz. Por eso en Gálatas 2, aquí es, ya estamos terminando. Gálatas 2, 19 al 21. Porque yo por medio de la ley morí a la ley, a fin de que viva para Dios con Cristo, he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó así por mí. No rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley se obtuviera la justicia, en vano murió Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo. Vemos unión. Y Gálatas 6:14 nos dice, pero me sucede a mí si no jactarme. Este es el apóstol Pablo, porque cuando está escribiendo Gálatas, los primeros textos él le está dando una reprensión a Pablo. Le dije hipócrita a Pablo y todo. Mi padre me decía, a Pedro, ya, mala mía, gracias. ¿Sabe qué mi padre me decía? Me decía, Pablo estaba tan molesto con Pedro que le metió una galleta. Ahí cuando se encontraron, cuando tú ves a Pablo escribiendo, estaba tan molesto que le metió una pela. Pero mira lo que dice Gálatas 6:14, y aquí me gusta, y yo sé que a Paul le va a gustar esto. Pero no me sucede a mí sino jactarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual el mundo, el cosmos, ha sido crucificado para mí. Y yo para el mundo. ¿Qué Pablo estaba diciendo con todas estas palabras y esto? Que el mundo, el cosmos, fue crucificado con Cristo también. Y Pablo está diciendo, aquella vieja creación del mundo fue crucificada. Fue crucificada. Y Pablo dice, así como yo fui crucificado para el mundo, soy crucificado en Cristo Jesús. Porque si yo estoy unido al Señor, si estoy unido a Cristo, todo lo que hace Cristo viene para mí. No es que me lo transferir, es que estoy con Él. Estoy unido a Él. No tengo, al nivel de que no tengo que esperar que me haga una transferencia. Porque cuando tú estás unido al Señor, tienes la autoridad para hablar como Él. Y tienes la autoridad para hablarle a la creación. Porque Romanos 8, 16, 17, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos por una parte, herederos de Dios, y por la otra coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. ¿Cómo es eso de que somos herederos en una parte con Dios, pero en otra parte somos coherederos con Cristo? Pues tenemos que ir al contexto. Vamos unos versos atrás y nos da luz a lo que Pablo está diciendo ahí, pero cuando vemos todo el Nuevo Testamento, vemos el full picture. Romanos 8, 10, 11 nos dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que vive en nosotros. Nos da la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Somos herederos de Dios Padre,
porque recibimos la eternidad. Y somos coherederos con Cristo porque compartimos los mismos privilegios que Cristo. Dos herencias, una en la eternidad y la otra en la autoridad de Cristo. La analogía que mencioné no sirve. Pero si vamos a explicar qué es el Evangelio, esta sería la analogía. Una mujer estaba en deuda, con ansiedad, estrés, no sabía qué hacer. Y llega un príncipe con recursos infinitos, ilimitados. No tiene ni principio ni fin. ¿Y qué hace el príncipe? Se casa con ella. Se casa con la mujer. Cuando se casa con ella, absorbe la deuda. Le dice, eres princesa. Cambia su estatus. No hay dos cuentas de banco, hay una. Que si la mujer se mete otra vez en deuda, porque como está unida a Cristo, se sigue absorbiendo. La unión es tanta. Efesios 1, 3, 4. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. La unión es al nivel, el pacto es al nivel, el matrimonio es al nivel de que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Es como si nosotros estuviéramos en la falda de Cristo. Al nivel de que cuando la esposa habla, carga la autoridad del esposo. 2 Corintios 5, 17 al 21, y después otro texto y terminamos. De modo que si alguno está en Cristo, no será, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. El cosmos viejo pasó. He aquí, han sido hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos confió el servicio de la reconciliación. Esto es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, al cosmos, consigo mismo, en Él. No tomándole en cuenta sus delitos, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que estamos unidos con Cristo, estamos en Cristo, Cristo está en nosotros. Si tenemos la palabra de Dios en nosotros, nosotros somos la palabra andante ahora mismo. Usted sabe, y Mari, Katy y Dani lo han enseñado, pero quiero volver a traerlo para que lo tengan en mente. ¿Por qué a los cristianos le llamaron cristianos por primera vez? Usted sabe que en Antioquía, cuando fue la primera vez que lo llamó un cristiano, eso era un título de insulto. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban enseñando que ellos eran minicristos caminando. Y aquellos decían, mira aquellos se creen como aquel crucificado, pues dicen que se resucitó. Quieren ser como Él, quieren hacer las mismas obras que Él. Las mismas magias que hacía aquel las hacen estos. Y cuando veían, estos se creen minicristos. Y de momento la iglesia dijo, ¿sabes qué? El título no es un insulto porque eso es lo que creemos. O sea, ahora mismo, porque la iglesia está unida a Cristo, lo que yo veo es un chojo de minicristos aquí.
que si nosotros verdaderamente queremos invadir el cielo en la tierra, con estos mini Cristos los podemos hacer. Dame esta comunidad y dime de aquí a 100 años qué es lo que va a pasar. Pero es con esto y con el Espíritu. Porque la iglesia católica lo quiso hacer por esto y sin poder y metió las patas. Las metió hasta cambió todo el evangelio. Después los reformados cambiaron. Venimos con la palabra, pero se les olvidó el Espíritu. Y ahora aquellos locos que somos como nosotros, que queremos las dos cosas, nos dicen herejes porque decimos que somos mini Cristo. Pero se emocionan cuando C.S. Lewis lo decía, que éramos mini Cristo. Porque lo que pasa es que ellos lo creen en teoría, yo lo creo en práctica. Y esto no es teoría, esto es práctico. Esto es una vida. Esta es la realidad. La realidad es nueva, se está cambiando y está siendo transformada. ¿Y qué hizo Cristo? Terminamos con esto, Isaías 53. Isaías 53, del 4 al 5, no lo voy a leer completo. Pero yo quiero hablarlo de esta forma. El pacto incluye sanidad. El pacto incluye restauración. El pacto incluye todo. Paz, justicia, transformación. Porque es una nueva realidad. Y antes de leerlo le voy a decir algo. No utilicemos la palabra fe como creer. Porque los demonios creen y tiemblan. Y los demonios no van a ser salvos. Ellos no van a ser justificados por la fe. La palabra fe puede ser mejor decir fidelidad. O alianza. Cuando usted es bautizado, usted hizo una alianza con el reino de los cielos y se salió de la alianza de las tinieblas. La palabra fe en el pacto, en la unión con Cristo, no es tú decir, yo lo creo en la mente y te revuelca la mente para decir, yo lo creo, y no pasa nada. No, la fe es tú experimentar en esta realidad lo invisible. La fe es confiar en Él, ser fiel a Él, al nivel de que yo no recibí una sanidad, pero si Mari recibió la sanidad, ella me puede decir, en fe yo te imparto de la realidad que yo viví. Si ahora mismo yo tuviera una silla acá atrás, y yo digo, hay una silla porque tengo fe y me tiro para atrás, ¿qué pasa? Me caigo reventado. Pero si ahora aquí yo tengo una silla y Mari y Paul me dicen, te puedes sentar porque hay una silla. Y yo confío en ellos porque ellos recibieron esa impartición de esa dimensión. Yo no tengo que mirar, yo creo en ellos y me tiro. Y caigo sentado en la silla. Si hubiera una silla acá atrás. Ahora mismo si me tiro para atrás me caigo. ¿Pero por qué? Porque ellos la experimentaron. Por eso cuando nos habla de sanidad y nos habla de testimonio, es que nos dice, en la unión, en el pacto, impartan lo que recibieron. Porque la realidad se ajusta a lo que tú hables en el cielo. Y como nosotros estamos juntamente con Cristo en los lugares celestiales, a la iglesia se le olvidó que ella gobierna de arriba hacia abajo. Y quiere gobernar de abajo hacia arriba. En la oración, en el Padre Nuestro, que es una oración apostólica, venga a tu reino, mirando al cielo para que venga a la tierra. La iglesia tiene que saber dónde está posicionada. No es rogar y pedir tanto. Sí, tienes que orar, tienes que rogar, tienes que pedir. Pero se le olvida que ya está sentada en los lugares celestiales. Y en Isaías 53 nos habla, del 4 al 5, ciertamente llevó él nuestras enfermedades,
sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. E. W. Kenyon hablaba y decía que el estar en unión con Cristo, y lo vimos ahorita, recibimos todos los privilegios, tenemos acceso a lo que Él tiene. Y lo que Él tiene es sanidad, lo que Él tiene es restauración, lo que Él tiene es prosperidad, lo que Él tiene es todo lo bueno. Dios te unió. Mira la promesa de Abraham y esa es la que tú tienes. No es una promesa diferente, es la misma. Prosperidad, salud, sanidad, relación con el Señor, todo eso. Así que, usted que es unido a Cristo, usted que está en unión a Cristo, sepa la autoridad que usted tiene. A usted, cuando hablamos de imputación, no se le transfirió. A usted se unió a Cristo. Usted está unido a Cristo. Kenneth Hagin decía, yo estoy tan unido a Cristo que si yo me caigo al piso, Él se cae conmigo. Si usted está unido a Cristo, no tiene que venir a ninguno de los líderes para que oren. Nosotros estamos hablando de Yumari por usted. Practique y haga lo que ya Dios hizo por usted. Deje de estar con teorías, teologías y filosofías que no son prácticas. Practique lo que se ha enseñado aquí. Practique. Si usted cree que está unido a Cristo, pues hágalo. Manifiéstelo. No tenga miedo. Y vas a ver la diferencia. Así que, Padre, te doy gracias. Te doy gracias porque decidiste unirte a nosotros. Cuando las otras culturas y los otros dioses le decían a la gente que tenían que hacer obras y que se tenían que morir por ellos, tú dijiste no, así no es. Yo muero por ustedes. Yo soy crucificado. Y yo soy crucificado por la creación también. Por eso cuando te pusieron esas coronas de espinas, lo que representa era la maldición de la tierra. Así como el hombre cayó, que por la caída produjo la maldición a la tierra, tú siendo el rey del universo, llevaste esa maldición en tu cabeza. Diciendo, yo el rey, absorbo esa maldición, la llevo al Seol y resucito con una nueva creación. Y yo declaro que en nuestras vidas no habrá más espinas, que cuando venga un diagnóstico, sepamos que si estamos unidos a Él, ese diagnóstico no nos toca. En el nombre de Jesús. Amén.